Si tomas medicamento para la presión arterial, quiero que pienses en algo que casi nadie se cuestiona nunca. No se trata de si tomas tu pastilla, ni siquiera de cuál pastilla tomas, sino de la hora del reloj en la que la tomas. Porque detrás de un hábito que millones de personas mayores de 60 años repiten cada mañana sin pensarlo dos veces, se esconde una verdad incómoda. El momento en que tomas esa pastilla puede importar casi tanto como la pastilla misma. Y a la mayoría nunca se lo han dicho. Te entregaron un frasco. Te dijeron una vez al día, tal vez con el desayuno, tal vez con el café, tal vez cuando te resultara conveniente recordarlo. Nadie se sentó contigo a explicarte que tu presión arterial no es un número constante y plano, sube y baja siguiendo un ritmo, un reloj biológico que hace tic-tac dentro de tus arterias cada 24 horas, le prestes atención o no. Y si el horario de tu medicamento no coincide con ese ritmo, podrías estar protegido todo el día y peligrosamente expuesto justo en el momento en que más importa. Quédate conmigo, porque al final de esto vas a entender algo sobre tu propio cuerpo que la mayoría de las personas de tu edad nunca llegará a aprender. Algo que podría cambiar una conversación que tengas con tu médico en tu próxima cita. Empecemos por lo que realmente ocurre dentro de ti ahora mismo, hoy, sin importar qué medicamento tomes. Mientras duermes, tu presión arterial baja. Esto es normal, es saludable y se llama descenso nocturno. Tu corazón descansa, tus arterias descansan, pero ese descanso no dura para siempre. En algún momento entre las 4:00 y las 10:00 de la mañana, tu cuerpo comienza a despertarse químicamente incluso antes de que abras los ojos. El cortisol sube, la adrenalina sube, tu sistema nervioso cambia de marcha y tu presión arterial se eleva, a veces bruscamente, en lo que los investigadores llaman el pico matutino. Aquí está la parte que debería hacerte reflexionar. Este pico matutino no es una simple rareza biológica menor. Es ampliamente reconocido en la investigación cardiovascular como la ventana más peligrosa de todo el ciclo de 24 horas para tu corazón y tu cerebro. Es cuando las arterias, bajo la mayor presión, tienen más probabilidades de romper una placa, de desencadenar un coágulo, de provocar el tipo de evento que cambia la vida de una familia con una sola llamada telefónica. Ahora, quiero que consideres este contraste. Si tienes más de 60 años, es probable que tus arterias ya hayan perdido algo de su flexibilidad natural. Ese endurecimiento es parte normal del envejecimiento, pero significa que el pico que antes, en tus 30 o 40 años, apenas era incómodo, ahora puede ser genuinamente peligroso. Tu cuerpo necesita más protección durante esa ventana, no menos, y si tu medicamento realmente está ahí para brindarte esa protección, depende por completo de una variable de la que casi nadie habla cuando te tragas la pastilla. Piensa en lo que realmente hace una dosis matutina típica dentro de tu cuerpo. La tomas a las 7:00 u 8:00. Tarda en absorberse, en llegar a tu torrente sanguíneo, en alcanzar su concentración máxima, generalmente 1 o 2 horas después. Para cuando está totalmente activa, el pico matutino que comenzó a las 4:00 o 5:00 de la mañana puede que ya esté disminuyendo. El medicamento llega tarde al único evento contra el que se suponía que debía protegerte, y para cuando comienza a formarse el siguiente pico matutino, han pasado 18, 19, 20 horas desde que tomaste tu dosis. El fármaco se ha ido desvaneciendo silenciosamente en tu sistema durante todo el tiempo en que dormías, justo cuando tu cuerpo se preparaba para un nuevo pico. Esto no es una teoría marginal. Es una de las razones por las que los investigadores cardiovasculares han pasado las últimas 2 décadas estudiando algo llamado cronoterapia, la ciencia de ajustar el horario de la medicación al reloj interno del cuerpo en lugar de al reloj de la cocina. Y lo que han encontrado realmente ha sorprendido incluso a médicos con experiencia. Uno de los estudios más grandes jamás realizados sobre esta pregunta siguió a más de 19,000 adultos con presión arterial alta durante más de 6 años, comparando a quienes tomaban su medicamento por la mañana con quienes lo tomaban antes de dormir. El grupo que lo tomaba antes de dormir mostró una tasa dramáticamente menor de muerte cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular en comparación con el grupo que lo tomaba por la mañana. Hablamos de una diferencia lo bastante grande como para que los propios investigadores dijeran que debería cambiar la forma en que los médicos piensan al momento de recetar.
En gran medida, eso no ha ocurrido. No por descuido hacia la ciencia, sino porque la medicina avanza lentamente y los hábitos antiguos, una vez arraigados en la práctica estándar, son difíciles de desplazar, incluso cuando la evidencia empieza a apuntar hacia algo nuevo. Ahora, quiero ser honesto contigo, porque creo que mereces honestidad más que sensacionalismo. Desde que se publicó ese estudio original, algunos investigadores han cuestionado partes de él. Un gran ensayo realizado en el Reino Unido siguió un enfoque similar y no encontró la misma diferencia dramática entre la dosis matutina y la nocturna. Así que la ciencia aquí no está perfectamente resuelta. Cualquiera que te diga que sí lo está, con total certeza, está simplificando de más una pregunta genuinamente compleja. Pero esto sí es indiscutible. Tomar tu medicamento antes de dormir no ha demostrado causar daño, y para un número significativo de personas, particularmente aquellas cuya presión arterial no desciende adecuadamente por la noche, un patrón llamado no descenso, que se vuelve más común con la edad, cambiar el horario de la medicación podría ofrecer una protección real durante las horas exactas en que el cuerpo es más vulnerable. Entonces, la pregunta no es si deberías cambiar a ciegas tu pastilla de la mañana a la noche. La pregunta es si siquiera sabes qué patrón sigue tu cuerpo. Y la mayoría de la gente no lo sabe porque nunca se le ha hecho la prueba correspondiente. Eso nos lleva a lo primero que quiero que entiendas bien hoy antes de seguir adelante. Existe una prueba no invasiva que revela exactamente cómo se comporta tu presión arterial a lo largo de un periodo completo de 24 horas, mientras duermes, despiertas, comes, te mueves y descansas. Se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial y es, sin exagerar, una de las herramientas más subutilizadas en el manejo de la presión arterial en personas mayores de 60 años. La mayoría de las personas se hace medir la presión de una sola manera, sentadas en una silla en una clínica, generalmente a mitad del día, a menudo después de haber conducido entre el tráfico o de esperar con ansiedad en una sala de espera. Ese único número queda anotado en tu historial, y a partir de esa instantánea se toman decisiones sobre tu medicamento, tu dosis, tu riesgo, pero piensa en lo extraño que es eso en realidad. Juzgar un ritmo que cambia a lo largo de 24 horas basándose en una sola medición tomada en un solo momento es un poco como juzgar una canción entera escuchando una única nota. Un monitor ambulatorio cambia esto por completo. Llevas puesto un pequeño manguito durante un día y una noche completos y toma lecturas automáticamente cada 20 a 30 minutos, ya sea que estés despierto, dormido, paseando al perro o acostado a las 3:00 de la madrugada. Lo que se obtiene no es un número, es una historia, tu historia. Muestra si tu presión desciende adecuadamente por la noche como debería, si sube peligrosamente en la madrugada y si tu medicamento actual realmente cubre las horas en que más necesitas esa cobertura. Esto es especialmente importante para las personas mayores de 60 años. Las lecturas tomadas en el consultorio pueden parecer completamente normales mientras ocultan un patrón que dista mucho de serlo. Alguien puede entrar al consultorio de su médico, sentarse, obtener una lectura de 128/78, escuchar las palabras "se ve muy bien" y salir sintiéndose tranquilo. Mientras tanto, la presión arterial de esa misma persona podría estar disparándose a 160 o más cada mañana entre las 5:00 y las 7:00, sin que nadie lo note, porque nadie estaba observando el reloj a esa hora. El expediente dice "controlada". La verdad, escondida en las horas que nadie midió, dice algo muy distinto. Esta es la conversación que quiero que tengas con tu médico, no algún día, sino en tu próxima cita. No preguntes, ¿está bien mi presión? Una pregunta que invita a una respuesta tranquilizadora, pero incompleta. En su lugar, haz esta pregunta exacta. ¿Un monitor ambulatorio de 24 horas nos ayudaría a entender mi patrón personal? Esa única frase puede abrir una puerta que años de visitas rutinarias al consultorio jamás abrirán. Ahora hablemos de algo que está justo al lado del tema del horario, algo casi igualmente pasado por alto y que silenciosamente deshace el trabajo que se supone debe hacer tu medicamento. Se esconde dentro de un hábito tan cotidiano que a la mayoría nunca se le ocurriría cuestionarlo. Lo que comes y bebes alrededor del momento en que tomas tu pastilla.
Imagina que tu cuerpo tiene una especie de punto de control dentro de tu sistema digestivo, un conjunto de enzimas cuyo trabajo es procesar el medicamento a un ritmo constante y predecible antes de que entre en tu torrente sanguíneo. Ese punto de control es lo que permite que tu médico recete una dosis específica confiando en que se comportará como debe, pero ciertos alimentos pueden interferir con ese punto de control, y uno de los más documentados es la toronja. Si tomas un bloqueador de los canales de calcio, una categoría de medicamento para la presión arterial, la toronja y su jugo contienen compuestos que pueden interferir precisamente con la enzima responsable de procesar correctamente ese fármaco. Cuando ese proceso se altera, puede entrar en tu torrente sanguíneo más medicamento del previsto y puede permanecer allí más tiempo del esperado. El resultado no es una molestia leve, puede significar una caída de presión mucho más pronunciada de lo que tu receta fue diseñada para producir, junto con mareos, aturdimiento y en adultos mayores un riesgo real de caídas. Aquí está la parte que sorprende a la gente. Esta no es una interacción del mismo día que puedas evitar simplemente espaciando tu toronja y tu pastilla por unas horas. El efecto sobre ese punto de control digestivo puede durar mucho más de lo que la mayoría supone, lo que significa que la toronja consumida en la mañana puede seguir afectando tu medicamento esa misma tarde. Por eso mucha gente cree haber evitado la interacción con solo no comer toronja al mismo tiempo que su pastilla, cuando en realidad la ventana de riesgo es mucho más amplia. Si tomas cualquier bloqueador de los canales de calcio, lo responsable es preguntarle directamente a tu farmacéutico si la toronja representa un problema con tu medicamento específico. No supongas que la respuesta es no solo porque nadie te lo ha advertido. Los farmacéuticos lidian con este tipo de interacciones a diario, y es exactamente el tipo de pregunta que están entrenados para responder con claridad y rapidez. El café también merece su propio espacio aquí, en particular si tomas un beta bloqueador, una categoría de medicamento que funciona reduciendo tu ritmo cardíaco y suavizando la fuerza de cada latido. La cafeína actúa casi en la dirección opuesta, estimula tu sistema nervioso, eleva un poco tu ritmo cardíaco y puede causar un aumento temporal de la presión arterial. Tomar tu beta bloqueador y beber una taza fuerte de café dentro de la misma ventana estrecha equivale a pedirle a tu cuerpo que se frene y acelere casi al mismo tiempo. Para la mayoría, el medicamento gana ese pulso sin incidentes. Pero para personas con un ritmo cardíaco irregular, esa competencia a veces puede manifestarse como palpitaciones notorias, una sensación de aleteo que resulta alarmante aunque no sea peligrosa. La solución aquí no es drástica. No se trata de renunciar al café, sino simplemente de incorporar un margen razonable, generalmente entre 30 y 45 minutos, entre tomar tu medicamento y beber tu primera taza, para que tu cuerpo no esté gestionando ambas señales a la vez. Si alguna vez has sentido un extraño aleteo en el pecho poco después de tu café matutino y lo atribuiste a ansiedad o estrés, podría valer la pena mencionarle ese detalle de horario a tu médico. A veces la explicación más simple no es un nuevo problema cardíaco, sino un conflicto de horarios entre dos cosas que haces todas las mañanas sin pensarlo dos veces. Lo que une tanto a la toronja como al café es la misma lección de fondo. El medicamento para la presión arterial no existe de forma aislada, existe dentro del ritmo de tu vida diaria real, tus comidas, tus bebidas, tu sueño, tus hábitos y pequeños ajustes a ese ritmo que no te cuestan nada y no requieren una nueva receta, pueden marcar la diferencia entre un medicamento que funciona en silencio en segundo plano y uno que constantemente libra una batalla cuesta arriba para la que nunca fue diseñado. Ahora hablemos de un error que no tiene nada que ver con lo que comes o bebes y todo que ver con algo mucho más humano: olvidar. En algún momento, casi todos los que toman un medicamento diario lo han hecho. Te ocupas, viajas, tu rutina se altera por un día, un feriado te desordena o simplemente pierdes la noción del tiempo y de repente es la tarde y te das cuenta de que la pastilla de esta mañana nunca ocurrió. El instinto que sigue es casi universal: tomarla ahora mismo o peor, tomar el doble en la próxima dosis programada para compensar. Se siente responsable, se siente como lo más seguro.
En realidad, para ciertos medicamentos de presión arterial, puede ser una de las decisiones más peligrosas que tomes en toda la semana. Esto se debe a que medicamentos como los bloqueadores de los canales de calcio y ciertos fármacos de presión arterial de acción prolongada funcionan relajando las paredes musculares de tus arterias, disminuyendo la resistencia para que la sangre fluya con más libertad. Tomado como se prescribe una dosis a la vez, esa relajación ocurre de forma gradual, predecible y segura. Pero tomar dos dosis a la vez no simplemente duplica el efecto de manera lineal y simple, puede provocar una caída de presión mucho más pronunciada y mucho más rápida de lo que tu cuerpo está preparado para manejar, especialmente si tus arterias ya se han endurecido algo con la edad. En una persona más joven, con vasos sanguíneos más elásticos, el cuerpo a menudo compensa razonablemente bien. Pero si tienes más de 60 años, y especialmente si tienes alguna enfermedad cardíaca subyacente, esa caída repentina puede causar mareos reales, desmayos o, en casos más graves, un flujo sanguíneo peligrosamente reducido hacia el corazón o el cerebro. Lo que parecía una forma responsable de compensar una dosis olvidada puede convertirse, en cambio, en una visita a urgencias. Hay una segunda versión de este mismo problema que es más silenciosa y, en cierto modo, más preocupante, porque ni siquiera parece un error. Algunas personas a quienes se les receta un medicamento 2 veces al día encuentran difícil recordar la segunda dosis, así que, con el tiempo, sin haberlo hablado nunca con su médico, simplemente se acostumbran a tomarlo una sola vez al día. Sus cifras de presión arterial en la siguiente cita pueden verse razonablemente controladas porque una sola dosis todavía brinda cierto beneficio. Pero la protección completa que ese medicamento fue diseñado para ofrecer, distribuida de manera uniforme a lo largo de todo el día, ahora funciona solo a media fuerza. No pasa nada dramático de inmediato, el riesgo se acumula en silencio, invisible, hasta el día en que deja de serlo. Entonces, ¿qué deberías hacer realmente si olvidas una dosis? La respuesta honesta es que depende del medicamento específico que tomes, y por eso esta es exactamente una pregunta para tu farmacéutico, no una suposición que hagas por tu cuenta en la cocina. Como principio general, si recuerdas una dosis olvidada el mismo día y tu próxima dosis programada todavía está a varias horas de distancia, tomarla en cuanto lo recuerdes suele ser razonable. Si ya está cerca de tu próxima dosis programada, la opción más segura suele ser omitir por completo la dosis olvidada y simplemente retomar tu horario normal en lugar de duplicarla. Pero suele, y generalmente, no son lo mismo que siempre, y esta es precisamente el tipo de pregunta que una llamada de 5 minutos a tu farmacia puede responder con certeza específica para tu receta exacta. Si las dosis olvidadas se han convertido en un patrón recurrente para ti, en lugar de un descuido ocasional, ese patrón en sí vale la pena mencionárselo directamente a tu médico, no como una confesión, sino como información útil. Existen herramientas simples que facilitan mucho la constancia, organizadores de pastillas ordenados por día y hora, alarmas en el teléfono etiquetadas con el nombre del medicamento, o vincular tu dosis a algo que ya haces sin falta todos los días, como cepillarte los dientes, preparar el café o alimentar a una mascota. Los investigadores del comportamiento que estudian la adherencia a los medicamentos han descubierto que anclar un hábito nuevo a uno ya existente, en lugar de depender solo de la memoria, reduce de forma significativa las dosis olvidadas con el tiempo. Es un pequeño ajuste estructural para lo que, en el fondo, es un problema muy humano y muy comprensible. Quiero detenerme aquí y decir algo directamente, porque creo que importa más que cualquier estadística en todo esto. Si alguna vez has olvidado una dosis, has duplicado la cantidad sin darte cuenta del riesgo, o has pasado silenciosamente de tomar el medicamento 2 veces al día a una sola vez porque la vida se interpuso, no eres descuidado ni estás solo. Esto ocurre en todos los grupos de edad, todos los niveles educativos, todos los niveles de ingresos. Los horarios de medicación son exigentes y la memoria humana no está diseñada para la precisión perfecta sostenida durante años o décadas. El objetivo aquí no es la culpa, es la información que te permita cerrar una brecha que tal vez ni siquiera sabías que existía.
Esto nos lleva a algo que une todas estas piezas: el horario, las interacciones con alimentos y bebidas, las dosis olvidadas y la pregunta más profunda que subyace a todo esto. El manejo de la presión arterial se ha tratado tradicionalmente como una instrucción única y estática. Toma una pastilla una vez al día y no vuelvas a pensarlo hasta tu próxima cita. Pero tu cuerpo no es estático. Se mueve en ciclos cada día, ciclos de sueño y vigilia, de presión que sube y baja, de hambre y descanso. Un plan de tratamiento que ignora esos ciclos trabaja con una mano atada a la espalda, incluso cuando el medicamento en sí es exactamente el correcto. La buena noticia es que cerrar esta brecha no requiere una nueva receta, ni un nuevo diagnóstico, ni un cambio dramático en tu vida. Requiere información que tal vez simplemente nunca te dieron, y un puñado de preguntas específicas y prácticas que puedes llevarle a tu médico o farmacéutico esta misma semana, en lugar de esperar a tu próxima cita programada. Y eso es justamente lo que sigue, porque entender el problema es solo la mitad de lo que viniste a buscar. La otra mitad es saber exactamente qué hacer al respecto, empezando hoy. Así que juntemos todo esto en algo que realmente puedas usar, empezando en tu próxima cita, no en algún día vago del futuro. Lo primero que quiero que hagas es sencillo y no te cuesta nada. Anota en papel o en tu teléfono la hora exacta en que actualmente tomas tu medicamento para la presión arterial y la hora en que normalmente comes, bebes café y te vas a dormir. La mayoría de la gente nunca ha visto estas tres cosas puestas una junto a la otra. Una vez que lo hagas, los patrones suelen saltar a la vista de inmediato. Tal vez tu café y tu betabloqueador caen casi al mismo momento. Tal vez tu medicamento está ajustado a un reloj corporal que no es exactamente el tuyo. No puedes corregir un patrón que nunca has observado realmente, y la mayoría de la gente nunca lo ha hecho. Lo segundo es llevarle a tu médico una pregunta específica, formulada exactamente así. Dada mi edad y mi medicamento actual, un monitor ambulatorio de presión arterial de 24 horas nos ayudaría a entender si mi horario de dosificación coincide con el ritmo real de mi cuerpo. Esta no es una pregunta confrontativa, no cuestiona el criterio de tu médico, es una invitación a obtener una imagen más completa, construida a partir de datos reales recopilados mientras vives tu vida cotidiana, en lugar de una sola lectura tomada en una sala de espera. Muchos médicos recibirán bien esta pregunta porque les da más con qué trabajar, no menos. Lo tercero es preguntarle directamente a tu farmacéutico si alguno de tus medicamentos específicos tiene interacciones conocidas con alimentos o bebidas, en particular la toronja si tomas un bloqueador de los canales de calcio, y en particular el horario de la cafeína si tomas un beta bloqueador. No supongas que, porque nadie te lo ha advertido, no hay nada que saber. Los farmacéuticos tienen acceso a tu lista completa de medicamentos y a menudo son el recurso menos utilizado de todo el sistema de salud para exactamente este tipo de pregunta. Una conversación de 5 minutos en el mostrador de la farmacia puede cerrar una brecha que años de consultas apresuradas nunca cerrarán. Lo cuarto es tener una conversación honesta contigo mismo y luego con tu médico sobre las dosis olvidadas. Si alguna vez has duplicado una dosis, has saltado un día sin decírselo a nadie, o has pasado silenciosamente de 2 veces al día a 1 vez al día, porque recordar la segunda dosis era difícil. Dilo, no como una confesión de fracaso, sino como información que tu médico realmente necesita para poder ayudarte. Un organizador de pastillas, una alarma en el teléfono con etiqueta o vincular tu dosis a algo que ya haces todos los días puede convertir una rutina inconsistente en una automática, muchas veces en cuestión de semanas. Y, por último, si no te llevas nada más de todo esto, que sea esto: la ciencia sobre tomar el medicamento antes de dormir frente a tomarlo por la mañana todavía está evolucionando genuinamente. Algunos estudios grandes han mostrado beneficios dramáticos al cambiar ciertos medicamentos a la noche. Otros estudios igualmente serios no han replicado ese mismo efecto dramático. Cualquiera que te diga que la respuesta es simple y está resuelta para todas las personas está simplificando de más una pregunta individual y matizada. Lo que no está en duda es esto: tu cuerpo sigue un ritmo, tenga o no tu receta en cuenta ese ritmo, y la única forma de conocer tu patrón personal
es realmente observarlo, en lugar de suponer que una sola lectura de consultorio cuenta toda la historia. Pienso mucho en esto, porque cada semana hablo con personas que han estado manejando esta misma incertidumbre silenciosa durante años, a veces décadas. Toman su pastilla fielmente, van a cada cita, hacen todo lo que se les ha dicho que hagan, y sin embargo, en algún rincón de su mente hay una pregunta que nunca han tenido la oportunidad de hacer, o que nunca supieron que se les permitía hacer. ¿Esto realmente está funcionando como se supone que debe funcionar? ¿Hay algo en mi propio ritmo diario que nadie ha observado nunca? Esa incertidumbre no es un fracaso personal, es una brecha en la forma en que tradicionalmente se ha brindado el cuidado de la presión arterial. Una cita, una lectura de consultorio, una instrucción a la vez, sin mucho espacio para el ritmo más profundo que corre por debajo de todo eso. No estás fallando por tomar medicamento. Estás usando uno de los verdaderos logros de la medicina moderna, una herramienta capaz de reducir de forma significativa tu riesgo de accidente cerebrovascular e infarto. Pero, como cualquier herramienta, la precisión con la que la usas importa tanto como el hecho de usarla. Envejecer trae cambios reales e inevitables. Las arterias se endurecen. Sistemas que antes funcionaban en piloto automático necesitan un poco más de atención de la que solían necesitar. Esa parte no es opcional, pero el horario de tu medicamento, el espacio entre tu café y tu pastilla, el plan para cuando se te olvida una dosis. Estos no son hechos fijos del envejecimiento, son variables, y las variables, a diferencia del envejecimiento en sí, pueden entenderse, cuestionarse y ajustarse con la información correcta en tus manos. Así que esto es lo que te pediría que hicieras esta semana, no eventualmente esta semana. Mira los horarios que anotaste antes. Lleva una pregunta a tu próxima cita o a tu próxima llamada con tu farmacéutico. Empieza la conversación que convierte una rutina que seguiste a ciegas durante años en una que realmente comprendes. No necesitas replantear todo tu tratamiento de la noche a la mañana y no deberías cambiar ninguna dosis por tu cuenta sin orientación médica. Lo que necesitas es claridad, del tipo que viene de finalmente hacer la pregunta que nadie había pensado en plantearte. Si esto te dio una imagen más clara de tu propia rutina de medicación, algo que tal vez tu última cita no cubrió, compártelo con alguien más que esté manejando la misma rutina diaria que tú. A veces, lo más valioso que le puedes dar a alguien no es una nueva receta, es una mejor pregunta que hacer sobre la que ya tiene.